Le doy la bienvenida a este espacio a Roberto Luque, ministro de Transportes y Obras Públicas. Ministro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia de Teleamazonas y presto a responder todas las preguntas. Conversábamos antes de entrar de la pausa y decíamos que las cifras van cambiando día con día. Si bien hoy hay COE, precisamente me imagino para revisar esta situación, quizás actualizar datos de lo que van registrando, ¿no? Y empiezo preguntándole por ahora lo que hemos visto, lo que ha pasado en Loja, este desbordamiento de los ríos Malacatos y Zamora, en Manabí también, desbordamiento de los ríos que tiene inundados a varios sectores de Manta, en Santo Domingo también de Los Áchilas, varios sectores hoy que amanecen con lodo y agua. Sí, es un problema muy grande el que tenemos. Lamentablemente también responde a muchos años de falta de mantenimientos en las cuencas hidrográficas. Recordemos que la mayoría de los problemas donde vemos el problema, mucho del diagnóstico viene de aguas arriba, de malas prácticas agrícolas a veces, asentamientos urbanos sin planificación, y eso lo que genera es que los cauces de los ríos sedimenten aguas abajo. Los ríos no están asolvados muchos, están asolvados muchos y no han sido dragados, y eso genera que el cauce o el flujo hidráulico que deberían de tener normalmente no lo tengan, y generan estos desbordamientos de ríos que estamos teniendo en muchas ciudades, en muchas partes del país. Pero al escucharlo, quizás, ministro, la persona que nos ve dice, bueno, pero hay 8 meses que no tenemos lluvia, y es la historia de cada año en el país, que a lo mejor no se hace o se debe hacer en ese tiempo para evitar tener situaciones como estas. Bueno, es un problema sumamente grande que afecta a muchas provincias, y evidentemente lo que necesitamos es una planificación y trabajar articuladamente, no solo los entes gubernamentales. Aquí necesitamos de la academia, necesitamos investigación, porque son problemas específicos al país, son problemas que se conocen también, pero que unos llevarán muchos años hacerlos, otros llevarán poco tiempo. No es que no hemos hecho nada, hemos trabajado en desasolve de ríos muchas veces. Hoy, por ejemplo, tenemos la alerta de que posiblemente vaya a haber una descarga de Daule Peripa, lo vamos a tratar hoy en el COE, y eso puede afectar aguas abajo, y vamos a disponer maquinaria necesaria para poder paliar cualquier tema, evidentemente tratando de que no sea un problema mayor. ¿Alcanza la maquinaria, tiene la maquinaria hoy suficiente para poder estar en varios frentes en el país? Bueno, es conocido, es ampliamente conocido que por muchos años el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido deficitario en maquinarias. Hemos arrancado un proceso de compra de maquinarias hace mucho tiempo, que es con el Banco Mundial, y que lamentablemente está un poco rezagado por unos temas que no dependen de nosotros, pero más allá de eso, ese no es un impedimento para nosotros hacer nuestro trabajo. El sector privado tiene maquinarias, hoy los estamos usando a ellos mediante contratos de alquiler de maquinarias a precios justos para poder intervenir en las zonas necesarias, ¿no? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en Loja? Ayer ya el presidente, no voy a decir que le había delegado a usted que está en territorio, que se coloque, por ejemplo, un punto de Bailey, pero hoy, ¿hacia dónde están desplazadas esas acciones? Bueno, evidentemente yo estuve en Loja la semana pasada, y justamente una de las disposiciones que tuvimos es que deberíamos de duplicar al menos el número de maquinarias que teníamos para atender a la provincia. Hoy no es una excusa para ningún funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el tema de que están gestionando máquinas con los GATS, porque esos GATS también necesitan sus maquinarias para atender sus propias emergencias, que es lo que lamentablemente venía ocurriendo en los años pasados. Hoy lo que tenemos es que poner más máquinas en territorio para poder atender. El día de ayer me comuniqué, apenas supimos lo de Loja, con el prefecto, con el alcalde, les di la disposición del presidente Noboa de que el gobierno está para ayudar a Loja. Y hoy ya tenemos movilizadas máquinas a las 8 de la mañana y COE cantonal, en donde va a participar gente del gobierno también y tomar todas las decisiones. Hoy el problema de recursos no existe, el presidente Noboa ha sido claro. Todos los recursos para atender la emergencia se van a dar. Yo sé que esto no le compete, esto le compete al Ministerio de Finanzas. Usted dice que no hay problema con recursos, pero por ejemplo, hay 9 provincias que dicen no han recibido $1 por la emergencia y están declaradas en emergencia. Ayer conversábamos con el prefecto de la SUAY y se quejaba de eso. No solo que no nos han dado lo correspondiente por la equidad territorial, sino que además no hay $1 por emergencia destinado. Y son provincias que, repito, están declaradas en emergencia. Ayer estuvimos conversando del tema y entiendo que ya va a haber ciertos pagos a ciertas prefecturas y ciertos municipios, sobre todo aquellos afectados por las inundaciones y por el fuerte temporada invernal. Y con lo que vimos estas imágenes tan fuertes del desbordamiento de ríos en Manta, en Santo Domingo, como le decía, a Yuriquín, en Santo Domingo, totalmente afectada, ¿qué disposición hay ya desde esta mañana para actuar ahí? Mire, primero que nada, a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, tenemos la disposición de todos los ministros que tenemos algo que ver con el tema invernal y también con el tema social, de movilizarnos a territorio y llegar a todos los rincones del país con la ayuda que se necesite. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas siempre existe esta área gris en donde soy competente y no,
y sobre todo viene de los funcionarios. Hoy hemos dicho, tenemos la maquinaria, tenemos el poder, muchos otros no la tienen, ayudemos en lo que podamos. Por ejemplo, cuando estuve en Santa Elena, teníamos gente que estaba barriendo lodo fuera de sus propias casas. ¿Qué hemos hecho nosotros? El plan de conservación vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas incluye microempresas, que son gente que ayuda justamente a limpieza de cunetas, y limpieza de alcantarillas en las vías. Hemos dispuesto que ellos también puedan ayudar a las ciudadanías. Hoy hablé con el subsecretario de Manaví justamente para que ya movilice a Manta también ayuda necesaria y siempre coordinando con las autoridades locales a ver cómo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas puede ser de ayuda para ellos. Ahora, actualizando la situación de la red vial, conversábamos antes del feriado de Carnaval, en aquel entonces eran 2 vías las que estaban interrumpidas el paso y lograron estar expeditas para precisamente ese feriado. Hoy hay vías que estén totalmente ininterrumpidas o quizás cuál es el porcentaje de las que están afectadas parcialmente. Bueno, hoy tenemos un gran problema en la llegada a Piñas. Hubo un desprendimiento que está perdiendo digamos, parte de la vía, pero estamos viendo si es que se tiene que parar toda la vía. Tenemos creo que cerca de 4 vías totalmente paralizadas, pero este aumento de maquinaria que hemos tenido hace que podamos responder rápidamente. ¿Qué es la tipología de falla que estamos viendo, Liz? Es que mayoritariamente están ocurriendo muchos deslizamientos muy rápidos, no tan grandes. Evidentemente, si no se los toca y no se hace nada, se interrumpe la vía y es un problema para seguridad vial y para transitar, pero con maquinaria disponible lo que podemos hacer es ir limpiando rápidamente para habilitar el paso. ¿Cuáles quizás son estas zonas que son proclives a deslizamiento, donde hoy se hace un trabajo de prevención ante eso? Mucho más las zonas altas, por ejemplo, del Oro, lo que está ocurriendo en Loja, vemos muchísimo de eso, deslizamientos que ocurren y que tapan toda la vía. El otro tipo de falla que es un problema es cuando se pierde la mesa de la vía, eso estamos teniendo en Loja. Loja tiene muchos problemas de estar incomunicado, pero ya estamos aumentando maquinaria para poderlo hacer. Justamente estuve allá y di la disposición de que por lo menos se duplique. Hoy, obviamente, parte de esa maquinaria va a pasar a la ciudad de Loja, en donde tuvimos el problema de ayer. Y en cambio, en la zona costera, lo que estamos teniendo mayoritariamente problemas es en inundaciones de ciertas partes de la vía, sobre todo Juján Babahoyo, que es digamos, tradicionalmente la vía que está bajo el nivel del nivel de inundación. Y el otro tipo de problema que tenemos es, por ejemplo, lo que ocurre en Cañitas, zonas en donde falta de infraestructura de drenaje, infraestructura hidráulica que no fue considerada inicialmente y que poco a poco tenemos que ir cambiando y considerando, ¿no? Y fue un fin de semana de discrepancia de criterios, sobre todo con las autoridades del GAD, de la prefectura de Azuay y de Cuenca, ¿no? Respectivamente, esto debido a trabajos que han sido temas pendientes por años, y me refiero a lo que tiene que ver con la vía Cuenca-Molleturo y ahora la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Usted se pronunció a través de sus redes sociales, pero sin embargo ellos dicen que todo se queda en palabras, ministro. Mire, es un tema que no lo voy a tratar más, está para redes sociales, se queda ahí. Lo que sí coincidimos, y prefiero trabajar sobre las coincidencias, es que ya los azuayos y los cuencanos lo que necesitan es ejecución. Es fácil decirlo, pero cuando uno recibe un país como lo recibió, con supuestos financiamientos que no eran, y lo que nosotros tuvimos que hacer es firmar desde cero el crédito, el crédito con el CAF para hacer las obras que vamos a hacer, el crédito con el Banco Mundial para hacer las obras que vamos a hacer y todas ellas financiadas para Azuay. Hemos priorizado 120 millones para ellos. Está hoy día en el portal de compras públicas el paso elevado de Monay, luego vendrá el de Gapal y 12 de octubre. ¿Por qué no son los 3 rápidamente? Porque una vez que empezamos el financiamiento, esos estudios se hicieron hace algunos años, nosotros los cogimos y hay que actualizar temas de expropiaciones. Estamos yendo uno por uno junto con técnicos de la Corporación Andina de Fomento para irlo sacando. Pero más allá de los dimes y diretes que a nadie les interesa, y estoy seguro que a los cuencanos y a los azuayos tampoco, y peor en esta emergencia, lo que nosotros vamos a actuar y lo estamos haciendo. No estamos esperando, estamos aumentando el número de maquinarias para poder atender a Azuay. Quiero pasar revista rápido por algunos temas también viales. La vía Quinindé Esmeraldas, por ejemplo. La vía Quinindé Esmeraldas está considerada para ser intervenida. Nosotros vamos a estar en Esmeraldas esta semana justamente. Tenemos un proyecto de cerca de 5 millones de atención de puntos críticos. Desafortunadamente, uno de los problemas es que como no se tiene tanto presupuesto, siempre se va paliando el tema con atención de puntos críticos. Y mientras se está trabajando en un contrato de puntos críticos, aparecen otros. La tipología de las fallas que tiene esa vía siempre son hidráulicos y geológicos. Y nosotros lo que ya tenemos que hacer es una intervención necesaria y vamos a hacer un estudio también, pero hasta eso vamos a tener un contrato de puntos críticos. He leído que le escriben mucho del oriente ecuatoriano, también por la vía E45 Morona-Santiago, que dicen que está destrozada, Macas-Puyo, Macas-Riobamba, por ejemplo. Sí, bueno, la brecha de infraestructura en este país es enorme. Puedo mencionarle yo también la Balvanera Payatá-Ancumandá, donde estamos sacando un proceso y creo que es la peor vía del país, sin miedo a equivocarme, y algunas otras más. La Cuenca
Girón Pasaje, donde también estamos sacando los estudios definitivos y tenemos un contrato de detención de puntos críticos. En el oriente tenemos la Narupa-Guataraco, que ya la arrancamos con una inversión de $30 millones. Tenemos los puentes de Ayuma y sí, está haciéndose el puente de Pangui, que está por terminarse, pero hace falta mucho más. En la sierra, Gualaceo, Limón, Indaza, Ambato a Guaranda, por ejemplo, Guaranda a Montalvo, también vías que están afectadas. En Bolívar también tenemos vías, o sea, tenemos 10.000 kilómetros de vía de red vial estatal por mantener, que no se le da mantenimiento por muchos años, y tenemos este tipo de problemas en donde también, por ejemplo, en cantones, en zonas de riesgo no se están cuidando los cauces. Yo estuve en Santa Elena, por dar un ejemplo, este fin de semana trabajando, y tenemos un inventario de cerca de 600 alcantarillas y muchas de ellas están siendo tapadas. ¿Qué es lo que ocurre cuando se tapa una alcantarilla? Se empieza a desbordar el río en un invierno fuerte como este, toda la tierra y todos los lodos se empiezan a meter a la vía. Entonces hoy estamos limpiando no solo la vía, sino estamos limpiando aguas arriba. Estamos limpiando en Ayampe todo el cauce que generó una palizada y aguas arriba generando un dique para que no se inunde Ayampe, pero también para que el flujo de agua se mantenga. Entonces tenemos que hacer un trabajo no solo de hoy, remediar los efectos que este invierno están teniendo en las vías, sino yendo alcantarilla por alcantarilla y ducto cajón por ducto cajón y puente por puente, viendo qué pasa aguas arriba para poder encauzar esas aguas que muchas veces la respuesta fácil fuera no es mi competencia, pero realmente es lo que está afectando la vía y está afectando aguas arriba a muchos ciudadanos también. Quiero regresar al tema de lo de Daule Peripe que va a ser tratado el día de hoy en el COE. ¿Hacia dónde pudieran ir las resoluciones o la propuesta, por ejemplo, en su caso, que va a poner sobre la mesa como medida de prevención? Bueno, yo he pedido la comparecencia de la persona que, digamos, de la gente operativa de la presa para ver si es algo que es inminente, está ya decidido. Quiero saber un poco las causas aguas abajo. Para eso tenemos técnicos que están contratados a través de la Secretaría de Riesgos y también en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tenemos buenos técnicos que nos pueden ayudar con el diagnóstico de eso. Y una vez con ese diagnóstico de los técnicos, rápidamente poder decir qué intervenciones vamos a tener y articular con los GATS que se vean afectados o con las prefecturas que se vean afectadas y como ministerio también poner la maquinaria a disposición si es que eso ayuda en algo, ¿no? ¿A qué hora se reúne el COE hoy? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ahí entonces seguramente habrán nuevos anuncios. ¿Posibilidad de ampliar esta declaratoria de emergencia a más provincias en el país? Sí es una posibilidad. Estamos viendo que en Bolívar hay ciertos problemas, pero no quiero adelantar criterios hasta ver toda la información. Existen criterios muy específicos para poder declarar en emergencia a una provincia y, por ejemplo, tiene que haberse ya ella declarado en emergencia. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana con nosotros actualizando información importante con los estragos que va dejando este invierno destructor en el país. Muchísimas gracias.